En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast, comentamos el Evangelio del quinto domingo de Pascua. ¿Cuál es el papel del dolor en la vida diaria? En la sección Preguntas y Respuestas, ¿por qué Dios creó a Judas si sabía que lo iba a traicionar? Y si Judas se arrepintió, ¿por qué se colgó de la higuera? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. Bienvenidos a otro programa de Lo Inédito sobre los Evangelios. En el programa de hoy abordamos tres temas casi se diría divergentes. De un lado tenemos el amor al prójimo, de otro lado la verdadera felicidad y también el papel del dolor y del sufrimiento. Y en el Evangelio nuestro Señor nos incita a amar a los otros como Él nos ha amado. Ahora, si vemos un poco desde el rincón de los especialistas, vemos que los especialistas nos dicen que el modo menos sufrible de llevar la vida consiste justamente en sufrir. Y una de las razones profundas de los desequilibrios contemporáneos es que las personas evitan el sufrimiento porque tienen la idea que es posible llevar una vida sin dolor. Entonces, abordamos este tema en el programa de hoy. ¿Cuál es el papel del dolor en la vida humana? ¿Cuál es el papel del verdadero amor al prójimo en la vida humana? Y hoy tenemos en el panel las personas exactas para discutir sobre este tema. Tenemos un misionero, tenemos un psicólogo y se los presento inmediatamente. Tenemos al hermano Francisco Tobón de los Heraldos del Evangelio. Salve María, hermano Francisco. Salve María, hermano Gustavo. Gracias por invitarme de nuevo al programa. Es siempre una alegría tenerlo, hermano Francisco. El hermano Francisco es misionero en Colombia, especialista en redes sociales y responsable por una de las websites más leídas en los medios católicos del país, con casi 1,5 millones de seguidores. Y también tenemos al psicólogo, doctor Saúl Castiblanco. Salve María, doctor Saúl. Salve María, don Gustavo. Salve María, don Francisco. Una alegría también estar con la querida audiencia y muchas gracias por la invitación. El doctor Saúl es editor de la agencia de noticias Gaudium Press, edición hispana, es bachiller en ciencias religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma y por la Domuni, Universidad Internacional de los Dominicanos, con sede en Toulouse, Francia. Realmente los dos no necesitan ninguna presentación porque ya son parte del programa, ¿no es cierto?, tanto como quien les habla. Pero vamos entonces a un evangelio muy corto, pero llenísimo, plenísimo de significados, y realmente les manifiesto que tengo la duda de que podamos cubrirlo durante el programa del día de hoy. Creo que es más una conversación para 1 o 2 horas. Pero bueno, vamos al tema. Es el Evangelio del quinto domingo de Pascua que nos dice: cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a los otros, como yo os he amado. Amaos también entre vosotros. La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos será que os amáis unos a los otros. Ahora, antes de entrar propiamente en el Evangelio, queríamos abordar un tema que tiene que ver con la capacidad de sufrir y al mismo tiempo con la problemática del sufrimiento, sobre todo después de que Adán y Eva cayeron en el pecado original. Porque como todos sabemos, Adán y Eva fueron creados sin sufrimiento y entre tanto el sufrimiento se hizo presente en la vida humana después justamente del pecado original. Y hay un don en concreto que se llama el don de integridad, que es lo que hemos perdido a partir del pecado original. Entonces, para introducir a la audiencia, quería preguntarles a nuestros panelistas, ¿qué es exactamente el don de integridad? Bueno, hermano Gustavo, Monseñor Juan en su comentario inédito a este Evangelio lo explica con mucha claridad. Él recuerda cómo la doctrina católica nos enseña que el hombre en el paraíso terrenal, bueno, Adán y Eva, que fueron los únicos que vivieron en el paraíso, aunque el plan de Dios era que todos hubiéramos vivido allá, fue por el pecado de ellos que fuimos expulsados. Adán y Eva tenían varios dones que los teólogos clasifican o denominan los dones preternaturales, para distinguirlos de la gracia, que era
Otro don, el más maravilloso de todos que ellos tenían, ellos fueron concebidos en gracia, y la gracia es un don sobrenatural, está por encima de la naturaleza humana, porque la gracia nos comunica la vida de Dios, es una presencia viva de Dios en nuestras almas. Eso también se perdió. Pero bueno, el don de integridad es uno de los dones preternaturales, son dones que perfeccionan la naturaleza humana. Inmortalidad era el don de la ciencia infusa, el hombre conocía por una infusión divina, adquiría todos los conocimientos que cada uno necesitaba de acuerdo a su vocación. Pero uno de los dones, quizás el más precioso de estos preternaturales, es el don de integridad. El don de integridad consistía en un equilibrio magnífico y perfecto interno del ser del hombre, del orden del hombre. Entonces todas las pasiones animales de su cuerpo animal, todos los instintos eran enteramente sumisos al alma, sumisos a la razón. El hombre era completamente ordenado, entonces todos sus impulsos, sus inclinaciones, sus pasiones eran acordes a la moral de Dios, acordes a la razón del hombre, acordes a la voluntad divina. Entonces el hombre no tenía la tendencia al pecado, no tenía la tendencia, lo que llaman los teólogos la concupiscencia, que es esa tendencia al pecado, esa rebelión de las pasiones que nos incitan a transgredir la ley, la fome peccati, el hambre de pecado, que nos lleva, son 7 vicios capitales y sus derivados, la tendencia a la pereza, a la ira, a la envidia, la lujuria, lo que sea. No existía eso, entonces el hombre vivía en una paz interior completa, que era una de las principales razones de su felicidad, de su bienestar. El hombre expulsado del paraíso terrenal, con pecado original, con esa nueva condición, de esa inclinación al pecado, perdiendo el don de integridad del hombre, desde que nace hasta que muere, vive en una continua lucha dentro de sí mismo, que es un motivo de preocupación. La persona tiene que estar en continuo estado de vigilancia consigo mismo y estar continuamente combatiendo, es una guerra sin cuartel, combatiendo sus propias malas inclinaciones. Entonces, ahí muy interesante porque ahí de esa manera Monseñor Juan introduce el tema del sufrimiento. ¿Cuál es la manera del hombre recuperar ese equilibrio interior, esa paz de alma, que es uno de los principales motivos de la felicidad relativa que el hombre puede tener aquí en la tierra, que es vencer esa lucha contra sí mismo? Entonces, en esa lucha contra sí mismo, claro, el hombre necesita el auxilio de la gracia. Por eso nuestro Señor vino al mundo, murió en la cruz, obtuvo para nosotros la gracia que la recibimos a través de los sacramentos, a través de la oración, por la mediación universal de la Santísima Virgen, en fin, para tener fuerzas para vencernos a nosotros mismos. Los sacramentos son el principal vehículo para obtener esa gracia. Pero ahí Monseñor John recuerda un comentario, no recuerdo de qué teólogo, si era Don Chotaro, decía que el sufrimiento es el 8º sacramento, que así como a través de los 7 sacramentos nosotros obtenemos la gracia, nacemos para la gracia con el bautismo, la recuperamos con la confesión, la hacemos crecer con la confirmación, con la comunión, en fin, con todo, a través de los sacramentos es que recibimos la gracia, esa vida sobrenatural, divina, para ganar esa batalla y vencernos a nosotros mismos. Pero el sufrimiento también es un medio para obtener la gracia. El sufrimiento, por eso lo clasifican algunos teólogos como el 8º sacramento. Y también muy interesante lo que usted comentaba, don Gustavo, de la sufritiva, que también nos aclara mucho el panorama de esa concepción. Esto es una idea muy original, una expresión, un neologismo, digamos así, creado por el doctor Plino Correa de Oliveira, nuestro inspirador de nuestro fundador. De Santo Tomás, él habla de cómo el hombre en la tierra alcanzará su fin y por lo tanto obtendrá la felicidad, porque la felicidad de un ser es obtener el fin para el cual él fue creado, para el cual existe, cumplir la vocación para la cual existe, es el motivo principal de felicidad de cualquier criatura. Entonces, Santo Tomás habla de varias capacidades que el hombre tiene, varias potencialidades que debe de desarrollar a través de su vida, y eso hace al hombre feliz. La capacidad cognoscitiva, todo hombre tiene una capacidad de conocer y está llamado a conocer una serie de cosas. Entonces, el que tiene, no sé, vocación de médico, pues él será feliz conociendo las minucias de las ciencias médicas. El que es abogado, el que es militar, en fin, cada uno de acuerdo a su vocación tiene como una capacidad de conocer, y cuando él desarrolla esa capacidad y adquiere esos conocimientos, él se siente realizado, se siente pleno, se siente feliz. Entonces, entre esas distintas potencialidades, la volitiva, que es de hacer un determinado número de cosas, en fin, son varias potencialidades que
Dios da a las criaturas racionales. Entonces, el doctor Pío también decía, eso lo añadía él a las enseñanzas de Santo Tomás, y el doctor Pío dice que también cada hombre tiene, ya que estamos con pecado original en este valle de lágrimas, en esta lucha que yo acabo de describir, el hombre también tiene aquí en esta tierra de exilio, tenemos la sufritiva, claro, él habla de la cognoscitiva, la volitiva, entonces tenemos la sufritiva, o sea, cada hombre está llamado en esa lucha contra sí mismo y contra el demonio, el mundo y la carne, que es la concupiscencia. El hombre tiene como que una cuota de sufrimiento para dar, una cuota de dolor en esa lucha contra sí mismo. Y si el hombre no llena, no desarrolla esa potencialidad de sufrir para alcanzar la santidad, para alcanzar la perfección, el hombre queda frustrado. Por eso Monseñor John repite algo que el doctor Pío toda la vida nos enseñó, que es que al dolor y a la cruz no hay que huirle. El mundo pagano y este mundo moderno que se paganizó cree ilusamente que la felicidad en la tierra consiste en sufrir lo mínimo posible, y esa es la mentira del mundo moderno. En la medida que nosotros evitemos el dolor, evitemos las dificultades, seremos felices. Mentira, mentira absoluta. En la medida que nosotros suframos para alcanzar la santidad, suframos para evitar el pecado, suframos para enfrentar las presiones del mundo y consigamos ese equilibrio interior, consigamos la santidad. En esa medida que demos esa cuota de sufrimiento, seremos felices porque cumpliremos nuestra finalidad. Y de esa manera vamos a recomponer, en la medida que es posible, claro, aquí en la tierra, vamos a recomponer ese estado de integridad. La santidad es eso. Un santo es una persona que se venció a sí mismo y que domina y gobierna todas sus pasiones, sus inclinaciones. El doctor Pío gustaba mucho y citaba con frecuencia un epitafio que está escrito en la tumba de un santo que fue beatificado, fue canonizado por Papa Benedicto XVI hace pocos años, un santo brasileño, Fray Antonio de Santa Ana Galván, santo franciscano. Entonces él está ahí en la ciudad de San Pablo, el monasterio de la Luz, en la capilla está enterrado, está en el suelo de la capilla, está su tumba y tiene el epitafio, una frase muy linda en latín, que dice: aquí yace un hombre que siempre tuvo su alma en sus manos. Eso es recuperar el don de integridad aquí en la tierra, es tener el alma en sus manos, gobernarse a sí mismo, gobernar todos sus instintos, sus inclinaciones desordenadas y vivir en ese equilibrio interior que es un motivo de felicidad indecible aquí en la tierra. Ahora, ya que perdimos justamente ese don de integridad, que era lo que nos daba el equilibrio, que nos daba el equilibrio a nuestra alma, después de la expulsión de Adán y Eva, y nosotros como herederos de Adán y Eva, en definitiva, hemos perdido ese don de integridad, y muy bien usted lo colocaba, cómo se debe regresar a las vías del don de integridad. Quería preguntarle al doctor Saúl, desde el punto de vista de la psicología humana, doctor Saúl, ¿cómo es que se puede regresar entonces a esas vías perdidas del don de la integridad? Primero, Gustavo, no creo que recibiré una queja en el colegio de psicólogos si digo que ninguna escuela, ningún enfoque psicológico explica el sufrimiento interno humano. Ninguna, y eso me parece que es una carencia. Don Francisco habla de la concupiscencia, entonces pongamos un ejemplo concreto, inclusive que me ocurrió en estos días, ¿no? Usted sabe que no puede comer tal comida, un cóctel de ostras con camarones delicioso y apetitoso, y usted sabe que usted no lo puede comer porque ya le ha caído mal en otras ocasiones, por lo menos en esa cantidad. Y a pesar de eso, usted lo hace. Entonces, son dos inclinaciones. Una que le está diciendo no lo haga, y otra que le dice lo haga. Hay un desorden interno en el ser humano, claro, es lo que se constata con este ejemplo, ¿cierto? Entonces el ser humano no es ese ser enteramente ordenado que se figuran casi que no todos los enfoques psicológicos. Entonces primero, constatar que ese conflicto interno del ser humano es un desorden y que la Iglesia nos lo explica como consecuencia del pecado original, como una pérdida del don de integridad. Ahora, la psicología sí tiene que reconocer el papel del sufrimiento como ordenador. Entonces a uno en psicología le dicen postergar usted no puede hacer todo lo que quiera, usted tiene que postergar el gusto. Postergar tiene otro nombre técnico que no me acuerdo, ¿cierto? De una escuela de psicología. ¿Y por qué postergarlo? Se pregunta uno. En el fondo es refrenar las pasiones desordenadas, ¿cierto? Muy interesante eso que comentaba don Francisco de la sufritiva, ¿cierto? Uno ve ¿por qué las mamás quieren tanto los hijos? Y a veces dicen que las mamás quieren más los hijos que son más calaveras o que tienen algún problema de salud especial. Oiga, porque fueron los que más la hicieron sufrir.
Entonces vemos un caso típico en que el sufrimiento genera felicidad. ¿Y es cuál? Es un caso en que después de muchas lágrimas, de mucho sudor, de mucho llanto, la mamá da un hijo y después tiene que criarlo y se resulta que el muchacho es inquieto, es desordenado, o sea, está malo, pues entonces la va a sufrir más y en el fondo del corazón nace un afecto amoroso que no deja de tener felicidad. Entonces también podemos constatar en la vida diaria que el sufrimiento es generador de felicidad. Las cosas que más nos costaron son las que más recordamos con alegría, ¿cierto? Cuando llevamos adelante tal trabajo con esfuerzo, Entonces sí, la explicación que dio don Francisco es una explicación clara que ordena el conocimiento sobre el ser humano. Tenemos un desorden interno, ese desorden interno incluye el sufrimiento, pero el sufrimiento, cuando es asumido para alcanzar el verdadero fin, es ordenativo y es causa de felicidad. Yo creo, don Gustavo, que no hay nada más que decir, sino mostrar el ejemplo divino. Ahí está nuestro Señor, que no tenía que sufrir, que no necesitaba de sufrir para ordenar su ser interno, ¿cierto? Pero que nos dio ese ejemplo de sufrimiento por amor que finalmente nos conquista la felicidad total, que es la vida eterna. Entonces ponemos una pequeña pausa al tema, a la temática del dolor y aprovechamos, ya que situamos a la audiencia en esta temática del sufrimiento y del dolor, se introduce el Evangelio y podemos introducirlo para entender mejor. El Evangelio comienza diciendo: cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Por qué ese ahora? ¿Por qué dice que va a ser glorificado? De aquí a poco comenzará la pasión. ¿Cómo ven ese tema? Interesante que nuestro Señor dice que ahora, que es el momento en que Judas lo está traicionando, que él sabe que lo está vendiendo al Sanedrín para ser flagelado, insultado, denigrado, juzgado injustamente y condenado a la más ignominiosa de todas las penas de muerte, que era la pena de la cruz en medio de dos ladrones. ¿Cómo puede ser que esa catarata de sufrimientos y de tragedias que se venían sobre él es el momento de la glorificación? Lo que él está afirmando es que la gloria nace del dolor. Es la afirmación que le está haciendo implícitamente, porque dice que va a ser glorificado el momento que más va a sufrir, porque es el momento donde él va a cumplir su finalidad aquí en la tierra. Él va a ganar esa batalla. Y aunque, como lo dijo el doctor Saúl, nuestro Señor Jesucristo en su naturaleza divina pues es Dios, y en su naturaleza humana era concebido sin pecado original. O sea, él no tenía ese desorden interno, como muy bien lo dijo el doctor Saúl. Él no tenía que luchar contra sus malas inclinaciones, porque no tenía malas inclinaciones. Él era un hombre paradisíaco. Sin embargo, él, para poder redimirnos, que era la finalidad para la cual él vino aquí a la tierra, como ha explicado varias veces Monseñor Juan, él hizo un milagro al revés. Sería un milagro que Dios nos borrara a nosotros el pecado original, ¿no? Y nos fuéramos inmortales y tuviéramos ese don de integridad y no impasibles, sin sufrimiento, en fin. Eso sería un milagro. Pero él hizo un milagro al contrario, porque él no tenía pecado original, pero él asumió un cuerpo padeciente, un cuerpo con capacidad de sufrir, con capacidad de morir. Entonces él renunció a los privilegios que le daba el pecado original, que era el no sufrir, el no tener dolor y el no tener que luchar contra sus malas inclinaciones. Bueno, las malas inclinaciones nunca las tuvo, pero sí ese sufrimiento y ese dolor, de tal manera que él en el Huerto de los Olivos tuvo una lucha interior tremenda que sudó sangre. Él tuvo miedo contemplando toda esa cascada de dolores y de sufrimientos que venían sobre él. Él sintió una tal angustia, agonía, por eso se llama la agonía en el Huerto de los Olivos. Agonía en griego es lucha. Tuvo una lucha interior tremenda que pidió al Padre: si es posible, aparta de mí este cáliz. O sea, si es posible, aparta de mí tanto dolor que se me viene encima, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y sudó sangre. Entonces él sufrió, tuvo dolor. Y ya muchos teólogos comentan que en ese pasaje del Huerto de los Olivos ya él sufrió todos los dolores de la pasión, los sufrió en el alma, porque los vio de frente, los contempló en todo su detalle, en toda su dimensión, y los aceptó y sufrió por ellos. Entonces es una agonía. Bueno, el hecho de él haber vencido esa batalla, a pesar del temor que tuvo, haberse vencido a sí mismo y haberse doblegado al plan divino, y de esa manera haber cumplido su vocación, él venció la batalla de su vida y por lo tanto adquirió la gloria, porque la gloria es fruto del triunfo. Y el triunfo aquí en este valle de lágrimas se obtiene con dolor, con sufrimiento, con esfuerzo, cargando la cruz. Por eso es que
El dolor es el motivo, es el que produce la gloria. No se llega a la gloria sin el dolor. Por eso se afirma per crucem ad lucem, a la luz de la gloria eterna sobre todo, se llega por medio de la cruz, por la cruz a la luz. Ahora, don Francisco, don Gustavo, a mí me parece también que esa parte final del Evangelio nos da la clave, en el caso de nuestro Señor, y también para nuestras vidas, del porqué del sacrificio. O sea, un sacrificio que sabemos que es ordenativo de nuestra naturaleza, sí. Pero miren que nuestro Señor sigue diciendo, bueno, exactamente lo que decía don Francisco, ¿no? Va a ser glorificado cuando comience la pasión, porque ese es el inicio de la pasión, sale Judas a venderlo. Pero nuestro Señor dice, hijos míos, me queda poco de estar con vosotros, hijos míos. Entonces él ya piensa en el sufrimiento terrible que, como don Francisco decía, le hizo sudar gotas de sangre aún antes de padecerlo, pero enseguida como que piensa nuestro Señor en la razón del sufrimiento, y entonces dice, os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es casi diciéndonos, es por el amor que os tengo, porque mi alegría es estar con vosotros, porque mi alegría es que vosotros os unáis conmigo, que yo voy a participar de ese sufrimiento. Entonces, es algo también que se ve en nuestras vidas, ¿cierto? ¿Por qué voy a alcanzar tal objetivo? ¿Voy a alcanzar tal título universitario? Es porque yo amo la situación que tendré cuando lo tenga. Y entonces ese amor es la motivación natural para llevar adelante todos los sacrificios que vale la pena cargar para obtener ese título, ¿cierto? Entonces a mí me parece muy importante en este momento resaltar ese papel del amor. ¿Qué es lo que nosotros amamos por el cual vale la pena sufrir? Primero, destacar eso que dijo el hermano Francisco, ¿no? Vida absurda esa que nos presenta cierto tipo de publicidad moderna, ¿no? De que la vida, alegre la vida que no se sufre. Be happy, don't worry, etcétera, etcétera. Eso no es cierto. Yo creo que ya hasta el mundo se dio cuenta que eso es mentira, que eso es un absurdo, ¿cierto? Que lo interesante está en la lucha, ¿no? Que hasta las películas nos muestran que lo interesante de una vida está en el sacrificio, ¿no? Pero después, cuando uno ya acepta que el sacrificio, el sufrimiento hace parte de la vida, ¿es un sufrimiento para qué? Es la pregunta que uno se hace. Y entonces ahí tenemos que recordarnos las verdades de la fe. Es un sufrimiento para vivir con Dios en toda la eternidad, pero ya en esta tierra para unirnos con Dios, ¿cierto? Para parecernos a Él. Y eso es lo que nos va a traer verdadera felicidad, y por eso vale la pena sufrir. Y a tal punto que nuestro Señor entonces anuncia la llegada de un nuevo mandamiento. Sí, ese es un punto sublime, quizás el más alto de este trecho del Evangelio, que es el nuevo mandamiento que nuestro Señor vino a traer, que es el mandamiento del amor. Cuando nuestro Señor dice a los apóstoles, hijos míos, me queda poco de estar con vosotros, os doy un mandamiento nuevo. O sea, es como un testamento, porque Él está anunciando que se está despidiendo de los apóstoles, es en la última cena, ¿no? En el último momento. En la previsión de que va a sufrir la pasión y que el odio de sus enemigos lo va a querer expulsar de la tierra, sacarlo del camino, por así decir, nuestro Señor se está despidiendo de ellos. Entonces es el testamento del amor que es sublime. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amaos también vosotros. Entonces ahí Monseñor Juan se pregunta, ¿por qué dice nuevo si el amor, en fin, durante toda la historia de la humanidad los hombres practicaron el amor? ¿Por qué nuestro Señor dice que les doy un mandamiento nuevo, amados los unos a los otros? En toda sociedad, si existieron sociedades, fue porque alguna cohesión y alguna armonía hubo entre los miembros de esa sociedad y algún amor mutuo lo hubo, con imperfecciones o no, pero lo hubo. Entonces, ¿qué es lo que tiene de novedoso? Lo novedoso es como yo os he amado. Esa es la novedad. Es una nueva forma de amor que nuestro Señor viene a enseñar a la humanidad, porque uno va a ver en todas las sociedades paganas de la antigüedad, existía un amor, pero era un amor imperfecto, porque era un amor generalmente interesado, era te doy para que me des, era movido por un interés o por alguna ventaja que se obtenía de aquella otra persona a la cual yo amaba, yo me asociaba por interés. Pero el amor que nuestro Señor nos viene a enseñar es ese, que Él iba a dejar patente muriendo en la cruz. Es un amor enteramente desinteresado, es un amor
sin pedir ninguna retribución, y es un amor ciego a pesar de la ingratitud de los seres amados, porque Él venía a enseñarnos el camino de la salvación y los hombres le estaban pagando con la mayor ingratitud. O sea, el pueblo que Él había preparado durante 2000 años para que lo recibiera y lo aclamara como Dios a través de los profetas y los patriarcas que los había preparado, y no lo reconocen. Luego pasa por la tierra haciendo el bien, como dice San Pedro, curando a los enfermos, exorcizando los posesos, curando paralíticos, resucitando muertos, consolando corazones afligidos, en fin, haciendo el bien. ¿Y cómo le pagan los hombres? Bueno, enseñando una doctrina sublime y maravillosa, no sé, las bienaventuranzas, una doctrina divinas, el camino para llegar al cielo, pues, para el bien nuestro. ¿Y cómo le paga la humanidad? ¿Cómo le paga a su pueblo? ¿Cómo le pagan a aquellos beneficiarios de sus propios milagros? Tirándole piedra, prefiriendo a él que a Barrabás, flagelándolo y pidiendo su muerte, que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos, crucifícalo, en fin. A pesar de esa ingratitud suprema, nuestro Señor Jesucristo, con un equilibrio de alma perfecto, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, como ya lo vimos, pero con una resignación, porque Él sabía que ese era el plan del Padre y que ese era el único camino para Él salvarnos, porque Él, sufriendo todas esas injusticias e ingratitudes, era la manera por la cual Él salvaba a aquellos que lo estaban crucificando, pagaba sus pecados. Entonces era un equilibrio de alma que es fruto de esa sumisión, de esa flexibilidad a la voluntad divina. Nuestro Señor Jesucristo da hasta su última gota de sangre, con alegría y con beneplácito. ¿Cuál es la primera palabra que Él dice en la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, nuestro Señor deseando salvar a esos mismos que lo estaban crucificando. Entonces es ese amor del cual Él nos da ejemplo, un amor incondicional, absolutamente incondicional, a pesar de las ingratitudes de aquel a quien uno ama, por el cual uno se dedica y hace el bien, continúa amando. Ahora, quizás este sea el momento de introducir una problemática de bastante interés para nuestra audiencia, porque, claro, nuestro Señor pide justamente que amemos y en general todos tenemos esa capacidad de amar, pero lamentablemente muchas veces está desordenada, porque tenemos apegos, tenemos caprichos, tenemos dificultades, tenemos la capacidad de amar las cosas que están equivocadas. Y entonces quería preguntarles, ¿cómo deberíamos, en base a este evangelio, tratar de alguna manera de jerarquizar nuestra capacidad de amar de acuerdo a lo que nuestro Señor aconseja aquí? ¿Qué les parece? Don Gustavo, y tenemos la capacidad de amar y a veces no, tenemos la capacidad más bien de detestar, También. ¿cierto? Porque uno va por la calle y uno dice, uy, qué cosa tan fea. Una persona dice una cosa y a uno le causa en lugar de admiración envidia, ¿no? Alguien tiene una cualidad y etcétera, ¿no? Entonces, yo estoy recordando en este momento una enseñanza justamente del profesor Plío Correa Oliveira, y él decía, ¿cómo es que nuestro Señor nos veía a cada uno de nosotros y veía a sus contemporáneos? Nos ve a cada uno de nosotros y veía a cada uno de sus contemporáneos. Él ve es sobre todo esa potencialidad que hay en cada uno en función de la cual Él nos creó, ¿cierto? Y es la potencialidad de ser santos y de brillar con todas las cualidades naturales al máximo y sobre todo las cualidades sobrenaturales que Él quiere que tengamos. Entonces, que ahí se ordene el amor, ¿cierto? Porque yo no amo esta criatura o esta persona por mi pasión desordenada, no, si yo la amo por aquello que de alguna manera yo intuyo o Dios me muestra que esa persona está llamada a ser. Y entonces eso también me permite no detestar tantas cosas admirables y no detestar tanto ser humano que debería ser amado por parte de mí, sino amarlo, oiga. No, sí, vea cómo es él, no se engañe, evidentemente, ¿cierto? Esta es una persona con tales defectos, con tales problemas, etcétera, pero sobre todo vea esa potencialidad, porque eso fue en función de lo cual nuestro Señor lo creó, en función de lo cual creó el género humano, y es en el género humano que Él más se refleja, es en los hombres que Él más se refleja. Y entonces usted viendo a Dios en los hombres, en la potencialidad absoluta que tiene cada hombre, usted va a amar mejor, va a amar a Dios en esos hombres y su vida va a ser más apostólica y más feliz. Sí, ese me parece que eso que usted acaba de decir, doctor Saúl, me parece que es el punto clave, ¿no? Que es la virtud de la caridad, con C mayúscula, la virtud teologal de la caridad, que es la mayor de todas las virtudes,
que es el amor a Dios. Y ahí me parece que es muy elucidativo ese principio de San Agustín, tan genial como todo lo de él. San Agustín enseña que en la vida solo existen dos caminos. Para todo hombre solo hay dos caminos. Y esos dos caminos son los dos caminos de los dos únicos amores que existen. San Agustín, eso es importantísimo tenerlo claro, que eso me parece que nos permite entender muy bien toda esta temática. Y es que solo existen dos amores. Esos dos amores son los que determinan los dos caminos que el hombre sigue. ¿Y cuáles son esos dos amores? Es el amor a Dios, la caridad, el amor a Dios, en el cual el hombre crece y crece y crece a tal punto que termina olvidándose de sí mismo. ¿Y cuál es el otro amor? Es el amor a sí mismo, el egoísmo, el amor propio, en el cual el hombre va creciendo a tal punto que se termina olvidando de Dios. Entonces son los únicos dos amores que existen y son los únicos dos caminos posibles en la vida de un hombre. O crecer en el amor a Dios hasta olvidarse de sí mismo, o crecer en el amor a sí mismo, el egoísmo, olvidándose de Dios. Es muy interesante esto porque alguien dirá, pero bueno, pero yo amo a mis hijos, yo amo la patria, yo amo, qué sé yo, amo a un santo, amo a mi esposa. No, esos amores no existen. Según San Agustín solo hay dos. El amor a la patria, el amor no existe. Pero entonces alguien estará, que está escuchando, dice, pero ¿cómo así si yo amo a mis hijos? ¿Cómo va a decir este señor que no existe el amor a los hijos? ¿Estos serán los del Evangelio? Sí, ahí se despistaron. Pero no, ahí está la explicación de San Agustín. Es que yo amo a mis hijos, yo los puedo amar por amor a Dios o los puedo amar por amor propio. Yo amo la patria por amor a Dios o por amor propio. Entonces, por ejemplo, quien ama la patria por amor a Dios, si la patria se vuelve contra Dios, él no va a apoyar a la patria. Entonces, qué sé yo, el gobierno es un gobierno ateo que empieza a perseguir la religión. Yo amo la patria, entonces tengo que apoyar este gobierno ateo. No, esa persona va a levantarse contra ese gobierno que está persiguiendo ilegítimamente a la iglesia y cometiendo injusticias contra ella, porque ama a Dios. Entonces él ama a la patria por amor a Dios. Ahora, si él ama a la patria por amor propio y ese gobierno ateo, anticatólico que está persiguiendo la religión, me ofrece un buen puesto que me van a pagar muy bien, es que yo amo la patria, entonces yo voy a trabajar por la patria porque me están pagando muy bien. Ese tiene un amor a la patria por amor propio, no es por amor a Dios. No sé si con ese ejemplo de pronto queda claro eso. Entonces esto nos muestra la primacía de la caridad y nos lleva a otro concepto importantísimo en materia de vida espiritual, que es la pureza de intención o la rectitud de corazón, la rectitud de intención, pureza de corazón. Y es que lo que le da valor a un acto de virtud es justamente el móvil por el cual yo practico ese acto de virtud. Es si lo hago por amor a Dios o lo hago por amor propio. Puede ser una donación millonaria para construir un hospital para los niños pobres enfermos de cáncer, pero exigir que el hospital tiene que poner mi nombre y poner una estatua en la entrada del hospital. Es una obra buena, pero ¿qué lo motivó a usted? ¿El amor a Dios o el amor propio? Es el amor propio, entonces no vale nada eso. Lo que le da valor a esa obra es si yo la hago por amor a Dios. Por eso nuestro Señor Evangelio nos dice que no vea tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Y Dios, lo que Él mira en el fondo de nuestros corazones es el amor de Dios, la caridad con la cual nosotros practicamos las buenas obras. Entonces es justamente esa caridad que es amar a Dios en el prójimo, como decía el doctor Saúl, es ver lo que el prójimo está llamado a reflejar de Dios. Entonces, si yo amo a Dios, yo quiero que esa persona sea santa, yo quiero que esa persona desarrolle esas potencialidades y refleje las cualidades de Dios que está llamada a reflejar. Si la persona está llamada a ser un gran doctor, con su sabiduría, con sus conocimientos, esa sabiduría será un reflejo de la sabiduría infinita de Dios. Él cumplirá su vocación, se santificará y glorificará a Dios. Entonces, si yo tengo esa caridad, yo deseo la gloria de Dios y veo a otro que me cae gordo, me cae pesado, que somos temperamentalmente incompatibles, pero yo veo que tiene una gran vocación de ser un doctor de la iglesia, yo voy a tener una capacidad de soportarlo, de tener paciencia, de sufrir sus defectos, para conducirlo a esa santidad, para que Él glorifique a Dios, porque yo lo que quiero es la gloria de Dios. Lo que me mueve a mí es el amor a Dios. Entonces es esta caridad, este amor a Dios que nos lleva a sacrificarnos, a sufrir, para santificarnos nosotros, para que nosotros realicemos lo que estamos, mejor dicho, reflejemos como un espejo las cualidades de Dios que estamos llamados a reflejar y ayudemos al prójimo a que ellos también reflejen las cualidades de Dios que están llamados a reflejar. Pero hermano, sabe que yo antes de ir al final quería resaltar un puntito que me parece que es clave, que es como que un aspecto, digamos, psicológico de toda esta cuestión.
y que el doctor Plinio también lo resalta, aquí Monseñor John lo cita, y es que aceptar las cruces, aceptar los sufrimientos que Dios ponga en el camino de nuestras vidas, no solamente nos va a llevar a la gloria eterna, a la felicidad, como hemos visto y tal, sino que eso es un motivo, una causa de una paz de alma total. Y el doctor Plinio dice que a él le parece que la raíz de tantos desórdenes psicológicos, de tantas depresiones y tantas angustias que hoy en día se sufren, es por los hombres huirle al dolor. Y yo no resisto leer una frasecita que cita aquí Monseñor John del doctor Plinio, en la cual él expresa esto con mucha claridad. Él dice lo siguiente: no se agota por el sufrimiento efectivo, acaba por desarrollar una frustración mayor. O sea, quien le huye al dolor acaba por desarrollar una frustración mayor que hace sufrir más que el sufrimiento. O sea, huirle al sufrimiento produce una frustración que hace sufrir más que el sufrimiento. El modo menos sufrible de llevar la vida consiste en sufrir. Y una de las razones profundas de los desequilibrios modernos es que las personas no sufren porque tienen la idea de que es posible llevar una vida sin sufrimiento. Pero parece que esto es clave, porque si queremos ser felices, sigamos el ejemplo de nuestro Señor. Cuando veamos una cruz en nuestro camino, arrodillémonos delante de ella, besémosla con veneración, pongámonos en los hombros y vamos para adelante. No le huyamos a la cruz, que quien le huye a la cruz lo persigue, lo coge por la espalda y se le torna más pesada. San Luis María de Montfort, él decía: escógete tu cruz, hay 3 en el Calvario. O sea, solo hay 3 para escoger y todo el mundo tiene que llevar una cruz. Esa idea de que es posible vivir sin dolor y sin cruz es una ilusión. Ahí hay 3 en el Calvario: la del santo, nuestro Señor Jesucristo, o la del penitente, el pecador que se arrepintió, el buen ladrón y se ganó el cielo, o la del réprobo que pena eternamente. El mal ladrón que blasfemó, se rebeló contra Dios, tomó un camino contrario al camino de Dios, y esas son los 3 cruces que todo el mundo lleva. O la del santo inocente, que serán pocos, la del penitente, la de los pecadores que queremos y confiamos en que con la ayuda de Dios, a pesar de pecadores, Él nos va a perdonar y llegaremos a esa felicidad eterna, y la de los réprobos. Los réprobos también llevan su cruz. Uno ve a los hombres que se dedican a la vida de pecado y aparentemente usted los ve felices, no sufren. Mentira, también llevan su cruz, y vemos muchos modelos que los medios de comunicación proyectan, de personas con suceso, con dinero, con gloria, famosos, tal, y un buen día sale la noticia, se suicidaron. Entonces era una felicidad aparente porque también llevan una cruz, y es la cruz más pesada. Don Francisco, Gustavo, yo me imagino un paseo. Entonces va una familia, por ejemplo, de paseo a una ciudad afuera de la gran ciudad donde viven. Entonces, ¿cuál es el paseo perfecto para una persona que le huye al sufrimiento? Que por favor fulanito de tal no haga tal cosa, que no paren en tal restaurante porque tal otra, que por favor no se hagan, ¿no? Entonces, ese sería mi paseo perfecto en el que yo no sufriría. Y justamente, fulanito por tal tema de conversación para en tal restaurante. Entonces, una cosa que puede ser motivo de un sano solaz, de un sano esparcimiento, se vuelve un infierno, ¿cierto? Se vuelve un infierno. Ahora, ¿cómo a veces la música que pone fulanito, el restaurante al que paran en medio del camino, el tema de conversación que pone fulanito, realmente son muy canzones? Entonces, claro, como decía don Francisco, oiga, asuma esa cruz. Esa es la familia que usted le dio, ¿cierto? Evidentemente, si hay cosas que corregir, por amor de Dios, corríjalos. Pero yo insisto, incluso en el punto del doctor Plinio, que comentaba anteriormente, oiga, mire esa persona que tiene tal defecto, pero mire esa persona que tiene tales y tales cualidades y que tiene tales potencialidades para dar gloria a Dios, y potencialidades que ya desarrolladas, de las cuales, si por ejemplo es su padre, usted ya ha sido beneficiario. Entonces, también como que entrar en la mente divina nos da un incentivo para llevar esas cruces. Entrar en la mente divina que ve a los hombres de una manera tan brillante que llega a decir nuestro Señor, las alegrías mías es estar en medio de los hijos de los hombres. Y uno decía, Dios mío, pero si fue el pueblo que lo crucificó. No entiendo eso.
Claro, en el fondo él estaba viendo su creación, una creación perfecta, que por su sacrificio muchos de ellos se salvaron, ¿cierto? Evidentemente él también vio el pecado y la prueba es los castigos justos y merecidos que se encadenaron sobre muchos, ¿no? Pero si no se acepta el sufrimiento, si no quiere la vida sin sufrimiento que uno quiere, la vida se torna un infierno, claro, evidente. Pasamos a la conclusión entonces de este segmento, y justamente la conclusión nos la da el propio Monseñor John Clarke aquí en el último punto del comentario, que dice: el sufrimiento y el amor son causas del premio final. Ante el panorama mostrado por este Evangelio de este quinto domingo de Pascua, no podemos dejar de tener presente la finalidad a la que nos conduce la noción sobrenatural del sufrimiento y la noción sobrenatural del amor al prójimo. Si bien no somos capaces de concebir cómo será la vida en la eternidad, el trato con los ángeles, con los santos, con Nuestra Señora, con Dios, eso es exactamente lo que nos espera. Pero para llegar a ese reino debemos aceptar con resignación todos los sufrimientos permitidos por la divina providencia para nuestro bien y, como dice el Evangelio, amar a nuestros hermanos con sincero afecto. No nos olvidemos que los dolores terminan en la hora de nuestra muerte, mientras que en el cielo la caridad no acaba jamás. Pasamos a una pausa musical y enseguida retornamos con las preguntas y respuestas. Entramos en el segundo segmento del programa de hoy, que son las preguntas de los oyentes y las respuestas. Y nos llega una pregunta de Verónica de Oakville, muy apropiada, porque las dos preguntas tratan sobre Judas y quien entra en el Evangelio de hoy. Y dice: ¿por qué Dios creó a Judas si sabía que lo iba a traicionar? ¿Por qué no utilizó otro medio para cumplir su obra redentora? Bueno, Dios no crea a Judas para que lo traicione. Así como crea a cualquier ser humano, creó a Judas para que fuera uno de sus discípulos, ¿cierto? Para que lo amara. Él le dio todas las gracias y todas las posibilidades de arrepentimiento hasta en el último momento. Y sí, en su omnisciencia, Dios conoce el destino de todos y cada uno, pero eso no es propiamente una predestinación en sentido absoluto. No, cada uno es el que se labra su propio futuro en la aceptación o el rechazo de la gracia de Dios, ¿cierto? Y lo creó pues para darse gloria a Él, como crea a todos los seres humanos, y para que la persona en unión con Dios se diera gloria a sí misma, ¿cierto? Dios no lo crea para que traicione. ¿Y por qué nuestro Señor no utilizó otro medio para cumplir su obra redentora? Pues en los arcanos de su ciencia infinita y completa en sabiduría, Él podría haber escogido otro medio para la redención, sí, seguramente, pero si escogió este, es porque era el más perfecto. ¿Por qué era el más perfecto? Bueno, ahí tendríamos que pensar un poco, consultar un poco los teólogos, pero, por ejemplo, quien piensa en Judas hoy en día podría pensar: oiga, tenemos que desconfiar de
propias almas, tenemos que desconfiar de nuestra debilidad y las consecuencias del pecado original en nuestras almas. Porque si hasta Judas, que era uno de los 12, escogido no para que traicionara a nuestro Señor, sino para que lo amara, objeto del amor de Dios, fue capaz de semejante traición, fue capaz de entregar al Cordero Inmaculado a esos asesinos terribles que eran los jefes del Sanedrín, ¿cierto? Yo no será que tengo que desconfiar de mí mismo, yo que a veces me creo demasiado capaz, demasiado suficiente para conseguir mis objetivos naturales y también los sobrenaturales. No, piense que usted también puede ser un Judas. Es una razón que se me ocurre para mostrar por qué, pues esta seguramente fue la forma más perfecta, toda, que Dios escogió para cumplir su misión redentora. Y la segunda pregunta, que nos llega también de Verónica, es: en determinado momento ella dice, Judas devuelve las 30 monedas, ¿por qué se arrepiente? Porque le da miedo. Ahora, pregunta, si se arrepintió, ¿por qué entonces se colgó de la higuera? Bueno, la pregunta está muy interesante y da pie para tocar un tema que también es clave para nuestra vida espiritual. Y es conocer una de las tácticas más frecuentes que usa el demonio para llevar las almas a la perdición. Y a ver cómo eso podemos explicarlo con un ejemplo. El ping-pong. Todo el mundo conoce el deporte del ping-pong, el tenis de mesa. Deporte olímpico. Deporte olímpico. La pelota va desde un extremo, ¡pum!, va para el otro. Bueno, el demonio es un campeón sideral de ping-pong. Es un jugador experto en ping-pong y él juega ping-pong con nosotros porque él nos lleva a un extremo y cuando nos saciamos de ese extremo, ¡pum!, nos da un golpe y nos manda al extremo opuesto para que nunca nos ubiquemos en el equilibrio. Y él juega mandándonos de un extremo al otro. Entonces, cuando las cosas nos salen bien en la vida, ¿cuál es la tentación que el demonio pone? La tentación que el demonio pone es una tentación de optimismo ciego y absurdo, que sería el pecado de presunción. Todo me sale bien, todo va a ser un happy end, como en las películas de Hollywood. Yo puedo llevar una vida de relativismo moral, que al final todo va a salir bien y la salvación la tengo ya comprada y garantizada porque Dios es muy bueno. Entonces eso me lleva a yo abusar de la misericordia divina, a llevar una vida de relativismo. Es el pecado de presunción, presumir que la salvación la tengo garantizada. Ese es un extremo de ese equilibrio. Y el otro extremo de ese equilibrio, que es cuando las cosas nos salen mal y tenemos problemas en la vida, es la desesperación. Entonces ya no es ese Dios que todo lo aguanta y lo perdona, que yo no me arrepiente, que es un viejo bonachón que no tiene justicia, que es solamente bondad. Paso al otro extremo y es ver a Dios solo justicia. Yo soy un pecador inveterado que no tengo remedio, yo estoy perdido porque he pecado tanto que no tengo perdón de Dios y me desespero y solo veo en Dios la justicia y no veo la misericordia de Dios. Entonces, en un extremo solamente ve la bondad y la misericordia de Dios y no ve la justicia. El otro extremo solo ve la justicia y no ve la bondad y la misericordia de Dios. El equilibrio que nos enseña la Iglesia son las dos cosas. Dios es infinitamente santo, justo y es infinitamente misericordioso. Él quiere mi salvación, Él me creó por amor, Él me quiere llevar al cielo, Él mandó a su Hijo al mundo que murió en la cruz por mí, para llevarme a mí al cielo, y me dejó la iglesia con los sacramentos, en fin, todos los medios que tengo para salvarme, me dejó a su madre como mediadora. Ahora, si yo no echo mano de esos recursos y me lanzo a una vida de pecado, entonces yo puedo terminar en las manos de la justicia divina e ir eternamente al infierno. Ahora, siempre y cuando yo tenga un aliento de vida, tengo posibilidad de arrepentirme, haya cometido los pecados que haya cometido. Eso fue lo que le pasó a Judas. Judas vendió a nuestro Señor. El demonio le puso en ese momento una tentación de presunción, de optimismo. Mire, aquí usted va a ganar dinero, se va a librar de ese hombre al cual usted envidia, y le pintó las cosas color de rosa. Él vende a nuestro Señor, comete el pecado y a él el demonio le pone la tentación contraria. Lo manda, le pegó la raquetazo al ping-pong y lo mandó al otro lado. Mire, usted es un bandido, usted es un monstruo, usted no tiene perdón, pero usted vendió al Mesías, usted está perdido, no tiene y no acudió a la intercesión misericordiosa de la Virgen, como lo hizo San Pedro y los otros apóstoles, no confió en la misericordia divina y la actitud de él de devolver las monedas no fue arrepentimiento, fue una desesperación. Él se dio cuenta de la locura que hizo, pero no acudió a la misericordia de Dios. Él quiso revertir las cosas, él devolvió las monedas para ver si evitaba
que los fariseos, a los cuales él ya lo había entregado, ellos no mataban a nuestro Señor, pero ya los acontecimientos ya se habían precipitado y no logró. Entonces fue no una actitud de arrepentimiento, sino de desesperación. Entonces es una lección que debemos tener como San Pedro es el ejemplo paralelo lindísimo. San Pedro no lo vendió como Judas, pero lo traicionó. Lo negó 3 veces. Él, el apóstol, el primer papa, el apóstol el que más amaba a nuestro Señor Jesucristo, sobre el cual él tenía una especial predilección, y lo niega 3 veces por la presión del ambiente. Pero en el momento en que se cruzó la mirada con nuestro Señor, él se dio cuenta de la locura que había hecho, se arrepintió, pero ahí no se desesperó, se arrepintió, lloró su pecado, acudió a la Virgen, pidió perdón, y igual los demás apóstoles, todos volvieron de nuevo, se arrepintieron de su falta, confiaron y fueron santos. Y Judas, eso me acuerdo haber escuchado al doctor Pío en una conferencia, me parece una idea muy linda, que si Judas hubiera acudido a la misericordiosa intercesión de Nuestra Señora, quizás no hubieran sido 3, sino 4 las cruces en el Calvario. Él hubiera muerto en otra cruz con nuestro Señor Jesucristo y hoy en día lo veneraríamos como San Judas. Qué lindo, qué mariano ese pensamiento, ¿eh? A más no poder. Muy bien, entonces pasamos al segmento final, que es la sugerencia de la semana. Es una website, un libro, un podcast, un link, un enlace de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Hermano Francisco, ¿qué nos recomienda para esta semana? Bueno, les quiero recomendarles un libro que el doctor Plinio dice que fue uno de los libros que marcó su formación espiritual, marcó su vida. Es un clásico de espiritualidad escrito por un monje cisterciense francés del siglo XIX, Don Juan Bautista Chotard. Y el libro se llama El alma de todo apostolado. Es muy importante para todos los que hacemos apostolado, que todos debemos hacer apostolado, pero en especial los que estamos en algún movimiento apostólico, en una comunidad que se dedique a la evangelización. Si no hay vida interior, si el apóstol no se llena de la gracia de Dios y no camina por las vías de la santidad, no va a poder mover a los demás, porque el apostolado lo hace Dios a través de la gracia, y la gracia la quiere dispensar a través de los apóstoles. Entonces, si el apóstol no está lleno de gracia, no logra convertir y atraer a nadie a Dios. Es muy lindo ese libro, se lo recomiendo, El alma de todo apostolado. Muy bien, será de mucho provecho para la audiencia, sobre todo porque quienes nos escuchan están, ¿no?, involucrados en obras de bien, en obras de apostolado, y ciertamente no pueden sino beneficiarse enormísimamente. Y aunque no esté en una obra de apostolado, porque una madre con un hijo que está lejos de Dios, o queremos hacer apostolado con un hermano que también ha cogido malos caminos, en fin, ahí está el secreto para traer las almas alejadas de Dios, a traerlas al buen camino. Muy bien. Doctor Saúl, ¿qué nos receta esta semana? Hermano Gustavo, quisiera recomendar una página que se llama religionenlibertad.com, religionenlibertad.com, que es una página de noticias de iglesia y también con sus secciones de opinión muy interesantes, con sus blogs, con autores eclesiásticos o laicos muy reconocidos, y que trata los problemas cotidianos de la espiritualidad católica, responde cuestiones de moral católica que se plantean hoy en día muy comunes, y quisiera recomendar esa página. Por ejemplo, estaba viendo su primer artículo en este momento, es una nota que es sobre preguntas acerca de Dios, de la fe, la moral, para responder objeciones que o se plantean o uno mismo puede plantear internamente sobre todos estos temas que atañen a nuestra fe. Muy bien, y a quien les habla le gustaría recomendar un video que es la presentación oficial de la Guardia Suiza Pontificia, que lo pueden encontrar en el canal oficial de YouTube de la Guardia. Se llama Guardia Svizzera Pontificia GSP. Colocamos el link en las notas del programa y viene muy a colación porque en este mes se da justamente la jura de nuevos guardias suizos que sirven al Santo Padre en el Vaticano. Entonces les recomendamos este video que seguramente les va a encantar. Y con esto llegamos al fin del programa de hoy. Muchísimas gracias, hermano Francisco, doctor Saúl, por estar con nosotros. No, gracias a usted por invitarnos, fue una alegría estar aquí de nuevo con la audiencia. Muchas gracias, Gustavo, Francisco, y una alegría estar con nuestra querida audiencia. Les recordamos que los que escuchan el programa en Radio María
pueden hacerlo ahora 3 veces por semana, porque el programa se emite los viernes y también se repite el sábado, se repite el domingo, o pueden también descargarlo sea en iTunes o sea también en la website nativa del programa, que es loinéditomultimedia.com. Y con esto llegamos al final. En nombre del equipo de producción de Lo Inédito sobre los Evangelios y en nombre de quien les habla, el hermano Gustavo, les damos un cordial y caluroso Salve María y nos despedimos hasta la semana que viene. Salve María.